La definición de vanidad de la Real Academia de la Lengua Española es muy general, por lo que es difícil ver diferentes particularidades de esta palabra. Ahora, eso no significa que estas particularidades no estén implícitas en el término, sino solo que es difícil visualizarlas. En la vida común, por otro lado y por lo regular, se entiende a la vanidad como algo malo y como si fuera algo exclusivo de algunas personas, y en específico se le entiende como algo relacionado con la belleza o con el cuidado excesivo de la imagen, y entonces decimos que tal o cual persona es vanidosa. Pero hay quienes opinan lo contrario. Tal es el caso de Ernesto Sábato, quien nos deja ver, a través de un personaje, que la vanidad también puede ser algo positivo, que incluso se le puede concebir como un motor del desarrollo humano, entendido en un sentido amplio y no solo económicamente hablando. Pero ¿cómo es que algo que parece tan trivial a simple vista puede llegar a ser un motor del progreso humano? Bienvenidas y bienvenidos, polacos. Resumiendo, según la Real Academia de la Lengua Española, vanidad es la cualidad de vano, arrogancia, presunción, envanecimiento. Y cuando refiere al lenguaje, nos dice que se trata de una palabra inútil e insustancial, entre otros atributos que bien podríamos entender como negativos. Es más, la definición que aparece por defecto en el buscador de Google sugiere que la vanidad es el orgullo de la persona que tiene en un alto concepto sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. En lo personal, al leer estas definiciones, lo que me viene a la mente son palabras como narcisismo, megalomanía, egoísmo, en fin, otra tanda de términos que socialmente usamos con una connotación negativa y hay para quienes suponen incluso un insulto en sí mismos. Pero hay quienes también ven a la vanidad desde otra perspectiva y, como dije, entre ellos Ernesto Sábato, quien dice, a través de un personaje literario entrañable en su novela El túnel, que la vanidad no solo es lo que hemos visto hasta aquí. Y lo cito: de la vanidad no digo nada. Creo que nadie está desprovisto de este notable motor del progreso humano. Me hacen reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el estilo. Respuesta: es fácil ser modesto cuando se es célebre. Quiero decir, parecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se la descubre de pronto en su forma más sutil, la vanidad de la modestia. ¿Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos? Hasta un hombre real o simbólico como Cristo pronunció palabras sugeridas por la vanidad o al menos por la soberbia. La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados, al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad. He aquí la propuesta y la complicación desde mi lectura. Sábato, cuando refiere a Einstein como personaje célebre, está dejando ver de manera implícita el trabajo y esfuerzo de uno de los grandes íconos de la ciencia, el progreso y de un modo más indirecto del humanismo. Y esto último lo digo porque sus frases humanistas, más allá de sus fórmulas, le han dado la vuelta al mundo y hoy en día es muy fácil que nos aparezcan en el feed de Facebook o en un tweet o que se mande por WhatsApp, por mencionar solo 3 tipos de redes. Y esto abre el debate porque viene entonces la pregunta: ¿Einstein trabajó duro por la gloria o por lo que motivaba su vida? Y en todo caso, ¿trabajar duro por lo que nos motiva es vano? Las ciencias y el arte no serían lo que son si no hubiera personas decididas a pensar, crear y trabajar duro por ello. Tenemos ejemplos contrarios entre las biografías populares de literatos como Kafka o Allan Poe, por poner solo un par. Resulta que fueron personajes que parece que no estaban tan interesados en la gloria o en pasar a la historia. Pero como sea, fueron leídos y su esfuerzo fue tan notorio y reconocido que hoy son parte del acervo obligado de la literatura universal. Tantos artistas y científicos, científicas que en vida no lograron trascender y hoy son autoridades en sus campos o en diferentes campos. Quizá, y hay otras formas de entender el reconocimiento, me refiero al reconocimiento de nosotros mismos. Y esto solo sucede cuando sabemos que hemos hecho un esfuerzo real, que nos hemos superado a nosotros mismos.
Esta cápsula solo tiene por objetivo poner un tema a discusión, un tema que ronda las fronteras de lo superficial con lo que no lo es. El mismo Milan Kundera propone un debate muy interesante en su novela La Inmortalidad, en la que nos propone diferentes formas de pasar a la historia y en paralelo nos pone de frente a personajes muy conocidos como Beethoven, Goethe y Napoleón Bonaparte para escudriñar en esas formas variables de la vanidad que se esconden en la búsqueda, pero que se esconden en la inmortalidad o el proceso de hacerse inmortal. Pero naturalmente se trata de una vanidad distinta a la que podemos leer en las definiciones más académicas. Creo que lo que Sábato nos permite ver es que para hablar de vanidad es necesario establecer que existen distintas formas de vanidad. Quizá todas las vanidades conllevan un acto de soberbia individual, pero hay las vanidades que dejan algo para el ser humano como especie, y hay las vanidades que se mueren con las personas que las vivieron y hasta ahí. De esto podemos proponer que quizá y existen otros dos modos de la vanidad. La vanidad altruista y la vanidad egoísta. La primera es aquella que nos retribuye en lo personal, pero al mismo tiempo a los demás, y la segunda es aquella que reservamos exclusivamente para nosotros. La vanidad en un sentido más humano o sencillo, creo que es eso que ahora nos hemos dado por llamar la autoestima. Pero como todo en la vida, la vanidad depende de la cantidad, del equilibrio. Nos volvemos insoportables cuando nuestra vanidad se exhibe por encima de todo, pero también es insoportable cuando se oculta por debajo de todo. El universo es tan grande y nosotras y nosotros tan pequeños que nos es necesario saber que nuestra existencia sucedió, que estuvimos en este mundo y qué mejor si nuestra existencia vana dejó algo para las siguientes generaciones. Ya para terminar, y estamos en Polacolandia, esta propuesta nos obliga a preguntar por el tipo de vanidad que profesan nuestros gobernantes y políticos. Me refiero a México, pero creo que esto se puede extender a gran parte del mundo. Un político se supone que tiene por mayor vanidad su capacidad de hacer política, su capacidad de ser estratega, de poner a jugar poderes, de equilibrarlos, de no perder poder en este juego. Pero actualmente parece que nuestros políticos están más preocupados por su traje y su calzado, por su peinado y la corbata, y no por asumir y representar una investidura, sino por verse bien cuando revisan el video de las noticias. Lo que significa que la vanidad del político del siglo XXI radica en aquella que no deja nada a las sociedades, sino tan solo su persona y, claro está, a su cartera. Pero se supone que la democracia se basa en la representatividad y en la elección de los mejores. Luego entonces, eso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos votando por idiotas efímeros o por estadistas perennes? O peor aún, ¿estamos votando por idiotas efímeros porque somos idiotas perennes? Gracias por escucharnos y gracias también por seguir las andanzas por la ciudad del agente Evangelino.